Muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a tocar este tema que tiene que ver con la función del sistema de conducción de nuestro corazón. Vamos a empezar indicando de que la circulación no puede parar. Si esto ocurriese, pues compromete órganos nobles, incluso la vida de nuestro paciente. Recuerden ustedes que nuestro miocardio, el miocardio del corazón, está constituido por fibras musculares estriadas que son involuntarias, cuyo gobierno está dado por la inervación vegetativa, y de paso en su interior se desarrolla un sistema muy independiente intrínseco que se llama el aparato cardionector. Y gracias a este aparato cardionector, que no es nada más un tejido miocárdico altamente especializado, el corazón, incluso una vez retirado, puede seguir cumpliendo con su ciclo cardíaco debido a la presencia de este sistema de conducción. Por lo tanto, nuestro corazón no puede parar en ningún momento hasta que se le declara la muerte, ¿verdad? Entonces, eso es la importancia de aprender este sistema de conducción del corazón. Sin embargo, valdría la pena recordar algunos reparos anatómicos de este corazón. Nosotros dijimos que el corazón es un órgano hueco muscular que está constituido por 4 cavidades derechas, el atrio derecho y el ventrículo derecho, cuyas dimensiones superan a las cavidades izquierdas por el hecho de que estos van a tolerar sobrecargas de volumen, mientras que nuestras cavidades izquierdas, sobre todo el ventrículo izquierdo, este va a tener dimensiones menores por el hecho de que va a tener un miocardio de mayor espesor, porque estos van a tolerar sobrecargas de presión en el momento cuando eyecte la sangre para luego alcanzar a la circulación sistémica. Sin embargo, vamos a recordar algunos detalles anatómicos de las cavidades derechas. Nos vamos a olvidar de paredes, pero valdría la pena quizás tomar en cuenta la pared anterolateral, la que está abierto. Se divide en 3 partes. Una parte, un segmento posterior que se conoce como sinusal. ¿Eso qué significa? De que en su profundidad se encuentra el nodo sinusal, el marcapaso natural del corazón. Tiene un segmento intermedio que se caracteriza por la presencia de los músculos pectíneos, que estos constituyen finalmente el esqueleto del corazón. Más adelante, el segmento medial simplemente está representado por este divertículo conocido como orejuelas, y en su profundidad vamos a ver la presencia de estas trabéculas que son músculos papilares. ¿Qué detalles más podemos observar en este atrio así abierto? En la pared posterior superior, desembocadura de la vena cava superior. En la pared posterior se encuentra el tubérculo intervenoso, aunque acá no está visible, conocido también como tubérculo de Lower. En su pared posterior inferior encontramos desembocadura de la vena cava inferior, que incluso va a tener una especie de pseudoválvula, la válvula de Eustaquio. En la parte medial encontramos desembocadura del seno coronario,
también se evidencia presencia de esta válvula, que es la válvula de Tebecio. Desde la pared posterior a la pared septal, rodeando al orificio, hay un cordón fibroso conocido como el tendón de Todaro, que va a ir atravesando y finalmente va a terminar en la pared septal. En esta pared septal lo que llama la atención es la obliteración respectiva de lo que es el agujero oval, que tiene un margen bastante saliente, que es fibroso, conocido como el limbo de la fosa oval o el limbo o el anillo de Bunsen. Ya en su parte anteroinferior encontramos presencia de este orificio atrioventricular, donde se encuentra un anillo fibroso y de paso donde vendrá a fijarse las valvas de la válvula tricúspide, y justo ahí tenemos la valva septal, la valva posterior, y acá tenemos a la valva anterior, y cómo sobre ellas vienen a fijarse estas cuerdas tendinosas que finalmente terminan a nivel de los músculos papilares de este ventrículo derecho. Otro dato importante a considerar en este atrio derecho es la formación del triángulo de Koch. ¿Por qué tomaremos en cuenta esta formación triangular, que está limitado por la valva septal hacia adelante, por el tendón de Todaro y en la desembocadura del seno coronario? Es que inmediatamente debajo del endocardio encontraremos la presencia del nodo atrioventricular. De ahí la importancia de esta formación triangular. ¿Qué ocurre con el respecto al ventrículo derecho? Tenemos a la pared anterior, la pared posterior o diafragmático, tenemos a la pared septal, una base y un vértice. Lo que llama la atención es el desarrollo de los músculos papilares, papilares de primer orden, los que constituyen pilar septal, el pilar anterior y el pilar posterior. También encontramos músculos papilares de segundo orden, que son formaciones carnosas que unen una pared con la otra, y entre ellas vamos a encontrar, yendo de arriba para abajo, la cresta supraventricular. Encontramos la banda moderadora o la trabécula septomarginal de este ventrículo. Este es un detalle a considerar, porque inmediatamente por debajo de ella es justamente donde va a ir atravesando la rama derecha de nuestro sistema de conducción del corazón. Y finalmente, en las mismas paredes de los ventrículos encontramos músculos papilares de tercer orden, hacen que este sea de aspecto trabecular y bastante desarrollado en número a nivel del vértice de esta cavidad ventricular. Sin embargo, considerando esta cresta supraventricular y la banda moderadora, funcionalmente nosotros incluso vamos a separar en dos cámaras al ventrículo derecho: una cámara arterial, donde está el infundíbulo, y una cámara posterior, que es la parte inferior, donde ocurrirá el llenado ventricular respectivamente. Sin embargo, en el lado izquierdo no hay mucho que estudiar, sobre todo en el atrio izquierdo. En su pared posterior superior encontramos la desembocadura de las 4 venas pulmonares. Luego encontraremos el orificio atrioventricular con la presencia de la válvula bicúspide, con una valva anterior mayor, una valva posterior menor. Luego encontraremos a la cavidad ventricular, igual con 3 paredes, dependiendo a la literatura, para algunos solamente 2. Una pared anterior donde encontramos este músculo papilar de primer orden,
y una pared posterior o diafragmático donde encontramos este músculo papilar que constituye el pilar posterior, y además tendremos la cara septal o la pared septal. Y lo mismo vamos a ver la presencia de cámara venosa y la cámara arterial, para finalmente donde emerge la arteria aorta. También vamos a ver formaciones trabeculares, que también son en mayor número a nivel del vértice de esta cavidad ventricular. En este corte, simplemente para poder recordar, aquí todavía encontramos parte del esqueleto del corazón, aparte de los músculos pectíneos. Son estos los ligamentos triangular izquierdo, el ligamento triangular derecho y de paso los anillos fibrosos sobre las cuales se van a fijar las valvas de nuestros orificios o de nuestras válvulas tricúspide y bicúspide del corazón. Sin embargo, en la parte más anterior encontraremos el orificio, también con la presencia de las valvas de la válvula sigmoidea de la arteria aorta, e incluso a partir de esta dilatación inicia o se originan nuestras arterias coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Y en un segmento mucho más anterior encontramos el orificio, también con la presencia de las tres valvas sigmoideas que corresponden a la válvula pulmonar. Entonces, esto es un recuerdo de anatomía para poder entender justamente de la ubicación o el trayecto que va a tener este sistema de conducción del corazón. ¿Qué cosas estudiaremos en este sistema? En primer lugar, el nodo sinoauricular, el nodo atrioventricular. Hay haces internodales que también mencionaremos, el fascículo atrioventricular, que se divide en rama derecha e izquierda, y finalmente la distribución de sus ramos subendocárdicos, conocidos como la red de Purkinje. En primera instancia hablaremos del nodo sinusal. Este es el marcapaso natural del corazón, también conocido como atrio nector. Estudiado por los anatomistas y fisiólogos ingleses, Katie Flack. Un 15% se encuentran ubicados delante de la desembocadura de esta vena cava, y un 85% está a la derecha y posterior en relación a esta vena cava superior. Es donde se va a generar, inicia la actividad eléctrica con una frecuencia de 60 a 80 latidos por minuto. En cuanto a la forma, este nodo sinusal tiene un aspecto de un huso bastante estrecho en sus extremos y se ensancha en la parte media o en el segmento intermedio. Este nodo sinusal más o menos mide 1 centímetro hasta 13 milímetros de longitud por 3 a 5 milímetros de espesor. Justamente este va a presentar un segmento cefálico que está delante de esta vena, un segmento intermedio, la porción más gruesa, que está al lado derecho, y un segmento caudal. Este se encuentra ya proyectado sobre la cresta terminal. El segmento cefálico se encuentra inmediatamente por debajo de lo que es el pericardio, sobre todo el epicardio, y finalmente el segmento caudal se encuentra inmediatamente debajo del endocardio. Este marcapaso natural del corazón incluso es el último en dar una actividad eléctrica cuando llega a la muerte. Entonces, eso representaría para nosotros este nodo conocido como atrio nector. ¿Qué ocurre con los haces internodales? Son formaciones
anatomofisiológicas, su función es conducir esta actividad hacia lo que es el nodo atrioventricular. Y cuando esa conducción se interrumpe, estamos hablando de bloqueos, ¿verdad? Bloqueos así conocidos como auriculoventriculares. Por lo tanto, encontraremos estos fascículos poco estudiados, pero sin embargo vamos a mostrar cómo en la Universidad de Buenos Aires han podido diseccionar justamente estas formaciones de este sistema de conducción. En cuanto a los fascículos, encontramos el fascículo internodal anterior. Este inicia en el segmento cefálico, inmediatamente alcanza la pared septal del atrio, rodea al limbo de la fosa oval para luego terminar en el segmento o en la porción compacta del nodo atrioventricular. Luego encontramos el fascículo internodal medio, conocido también como el fascículo de Wenckebach. Esto inicia en el segmento caudal, inmediatamente también se dirige hacia la pared septal, rodea lo que es la fosa oval y termina en la porción no compacta del nodo atrioventricular. Y luego tenemos el fascículo internodal posterior. Este es el que va a continuar lo que corresponde al surco terminales y acompaña, rodea a la desembocadura de la vena cava y finalmente termina en la porción también compacta del nodo atrioventricular. Sin embargo, existe un cuarto haz que se proyecta desde el segmento cefálico y se dirige hacia lo que corresponde el atrio izquierdo respectivamente. Esta es la que se ha estudiado mucho más en relación a los tres fascículos internodales. Sin embargo, acá esta es la disección que han podido demostrar en su trabajo de investigación en el año 2016. Nosotros tenemos acá este nodo atrioventricular y como aquí encontramos este fascículo internodal anterior y acá tenemos al fascículo internodal posterior, cómo convergen y terminan en el nodo atrioventricular. Este orificio representa desembocadura del seno coronario y estos son las valvas septales de la válvula tricúspide. El nodo atrioventricular o aurículo-ventricular de Aschot-Tawara, que son anatomopatólogos alemanes que han podido y han logrado estudiar. En primera instancia, vale la pena recordar otra vez el triángulo de Koch. Justamente se encuentra en la parte anterior de este triángulo de Koch de ubicación subendocárdica. Tiene un aspecto más o menos ovalado, presentando dos componentes, un componente anterior bastante compacto y un componente posterior fibroso que tiene forma de abanico. Las fibras en las mismas representan nada más la llegada de los haces internodales. Su cara derecha es subendocárdico y su cara izquierda está en relación con el septum atrial respectivamente. Este nodo atrioventricular tiene una dimensión más o menos de 7 a 8 milímetros de longitud, más o menos también el mismo diámetro y un espesor de 1 a 2 milímetros de espesor. Puede generar la actividad eléctrica al igual que el nodo sinusal, pero la frecuencia de esta es inferior, no supera los 40 latidos por minuto. Por lo tanto, a este nivel el impulso queda detenido en menos un segundo o un milisegundo respectivamente para finalmente ser conducido por este haz de His. Entonces,
siempre nos acordaremos del triángulo de Koch y en su profundidad la presencia del nodo atrioventricular. ¿Qué ocurre con el fascículo atrioventricular, conocido también como el haz de His? Este es la que continúa a la porción compacta de nuestro nodo atrioventricular. En primera instancia todavía se encuentra en el atrio derecho entre la pared septal y la valva también septal. Tendrá que franquear este tabique interatrial para luego llegar a la porción membranosa, del tabique interventricular, y cose de arriba para abajo, de atrás hacia adelante, incluso forma una especie de un arco o un callado para finalmente en el borde libre de la porción muscular cabalgar o dividirse en su rama derecha y su rama izquierda respectivamente. Este tronco especializado, ¿no?, de conducción más o menos mide 12 milímetros de longitud por 3 milímetros de anchura, y su función es el encargado de conducir o de transmitir el impulso eléctrico hacia los dos ventrículos. ¿Qué ocurre con la rama derecha? La rama derecha, a veces en un 20%, el haz de His se proyecta sobre la cara ventricular izquierda. En ese 20% primero tendrá que atravesar ese septum para luego alcanzar más o menos el músculo de Luska o el pilar de Luska, y finalmente alcanzar la banda moderadora del corazón. Pero sin embargo, este rama derecha tiene tres porciones. Una porción valvular, es subendocárdico; una porción media o intermedia, que es de trayecto muscular miocárdico papilar, porque está en relación con el pilar de Luska. Otra vez se va a superficializar ya a nivel de la trabécula septomarginal, es de trayecto subendocárdico a nivel de la banda moderadora del corazón. Y finalmente a ese nivel va a separarse, va a dividirse en ramas que son septales y en ramas musculares, o también conocidos ramas papilares, y de esta manera alcanzan al borde derecho del corazón y al vértice también de ese ventrículo, y un porcentaje de fibras tiene un trayecto recurrente que alcanzan al pilar de Luska, incluso al infundíbulo, al cono arterioso justamente de este ventrículo. Esta es la disección que se aprecia justamente en el trabajo, donde nosotros podemos observar a la rama derecha, ¿no?, en las tres porciones: una primera porción valvular, una porción muscular en relación con este pilar, y una porción que es del septo marginal o de la banda moderadora. ¿Qué ocurre con la rama izquierda? La rama izquierda justamente es la continuación, es de mayor espesor y en número es mucho en relación a la rama derecha. Inmediatamente después de franquear el vértice de la porción muscular del tabique interventricular, se proyecta hacia abajo y hacia adelante y se divide en dos ramas: una rama anterior, menor cantidad de fibras, y una rama posterior, mayor cantidad de fibras. Y justamente estas ramas, tanto anterior y rama posterior, se subdividen a su vez en varias ramas, y los cuales alcanzan la porción parietal y la porción
papilar respectivamente de las paredes de los ventrículos, y de esa manera se distribuye hasta lo que corresponde el cono arterioso con sus fibras recurrentes. Esto es la disección, ¿no?, que se muestra en ese trabajo. Esta es la rama izquierda, y pronto se divide en una rama anterior y luego una rama posterior. Estos también se las conoce como hemisama anterior y hemisama posterior, como finalmente tendrán una división muscular y una división parietal respectivamente para terminar a nivel del miocardio. Sin embargo, puede haber una rama intermedia, una rama accesoria, que son variantes anatómicos que se pueden apreciar. Entonces, eso es lo que ocurre con la rama izquierda. Y de ahí, en cardiología, en las cardiopatías, se habla justamente de bloqueos de rama, ¿verdad? Bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha, o incluso bloqueo de haz de His, ¿no? De ahí se habla de bloqueos trifasciculares, ¿no? Y en nuestro medio, el que causa este tipo de patologías es la enfermedad de Chagas. ¿Qué ocurre con la distribución subendocárdica? Bueno, nosotros ya sabemos, haz de His, rama derecha, ramas parietales para las paredes, ramas musculares para los músculos papilares. Estos se originan a partir de estas rama derecha y rama izquierda, y el número es bastante, y además de trayectos subendocárdicos. Incluso están en esos pilares que eran de los músculos papilares de tercer orden. Sin embargo, son las que constituyen las falsas cuerdas del corazón, y finalmente alcanzan al miocardio, y de esa manera se distribuyen la actividad, despolarizando justamente a los ventrículos o al miocardio de los ventrículos. Ya es un trabajo más histológico con respecto a esta red de Purkinje. Esto es un resumen de todo lo que hemos conversado del sistema de conducción del corazón, donde nosotros podemos evidenciar la actividad eléctrica en el marcapaso natural, justamente los haces internodales, incluso interatrial, el nodo, ¿no?, de Ashok-Tawara, haz de His, y finalmente rama derecha y rama izquierda. ¿Qué representa el nodo sinusal? Es nada más el origen de la actividad eléctrica en nuestro corazón. Representa la despolarización de las aurículas. ¿Y qué representa el nodo atrioventricular y el fascículo atrioventricular? La despolarización de nuestros ventrículos. Esto es un resumen de esa actividad eléctrica y la presencia de este sistema de conducción. Irrigación del sistema de conducción. En primera instancia, por anatomía, nosotros sabemos que el corazón se va a nutrir en uno de los ciclos de la fase cardíaca, que es el diástole. Recuerden, la sangre, una vez eyectada en el sístole, una remanente de la misma retorna, que es el flujo retrógrado, pero se encuentra ya en corazón en diástole con la válvula sigmoidea cesada, y por pasividad ingresa, o por gravedad, si ustedes entienden, ingresan, y además con el miocardio relajado, no colapsado los vasos, comienza a distribuirse la sangre a través de estas dos arterias coronarias, coronaria izquierda, que pronto se va a dividir en una rama descendente anterior o interventricular. Luego tenemos a la arteria circunfleja,
Y además tenemos a la arteria coronaria derecha un segmento anterior, un segmento que cruza el borde derecho, un segmento atrioventricular posterior, y finalmente como llama terminar la arteria descendente posterior o interventricular posterior. Estas arterias son las arterias que van a emanar llamas colaterales y llamas terminales, que ya en la irrigación del corazón se ha podido estudiar. Acá nosotros podemos ver a nuestra arteria coronaria derecha, este tronco coronario, y cómo circula, y una arteriografía también se puede ver esta arteria coronaria derecha y se pueden evidenciar justamente las colaterales y la terminal respectivamente. Y lo mismo ocurre con la arteria coronaria izquierda, la arteria descendente y la circunfleja, y lo mismo en esta arteriografía, la arteria descendente y la arteria circunfleja y su distribución finalmente. Lo que nos interesa, el nodo sinusal, está irrigado a partir de estas arterias. La arteria coronaria derecha va a dar arterias atriales. Una de estas arterias es la arteria del nodo sinusal. Está presente un 55% y en su trayecto alcanza la pared anterior y anterolateral del atrio derecho, y a la misma va a irrigar y también alcanza al nodo sinusal. En mayor de los casos, el calibre de esta arteria es el mismo en relación o incluso mayor a las dimensiones, sobre todo de espesor, al nodo sinusal. Y de ahí se dice que esta arteria del nodo sinusal, que se origina en un 55% de la coronaria derecha y un 45% de la arteria coronaria izquierda, sobre todo de la arteria circunfleja, ¿no? Estas arterias no son arterias nutricias para el nodo sinusal, sino más bien es una arteria que le brinda una información, y de ahí se dice, ¿no? Es una arteria preso, ¿no? Receptor. ¿Eso qué significa? ¿No? Informa con lo que ocurre sobre la tensión arterial sistémica de nuestra arteria aorta. Y de ahí, ¿no? Esta información enviada por esta arteria al nodo sinusal estimula a la misma para que éste puede aumentar la frecuencia cardíaca o disminuir la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, es uno de los mecanismos que puede regular justamente la presión arterial sistémica. Entonces, esa es la importancia de la arteria del nodo sinusal. Mientras que el nodo atrioventricular, haz de His, rama derecha e izquierda, están irrigados a partir de las arterias septales anteriores, ¿no? En un 80%, ya en la parte final van a recibir ramas de las arterias septales posteriores. ¿Qué ocurre con el impulso nervioso, el estímulo nervioso? Nosotros recordaremos de que el corazón está inervado a partir de plexos cardíacos que se encuentran por delante y por detrás de este arco aórtico, y de ahí diremos el plexo cardíaco anterior superficial. Hay un plexo cardíaco profundo que está en relación, ¿no? con los bronquios y el callado en su cara posterior, y hay un plexo que está debajo del callado. Hasta ahí no vienen justamente a terminar nuestros nervios cardíacos, que son 3 nervios cardíacos simpáticos que vienen de los ganglios cervical superior, medio e inferior, que representan al sistema nervioso simpático, y también vendrán los 3 nervios cardíacos parasimpáticos a partir del nervio vago, que también formarán parte de estos plexos cardíacos. Y a partir de ahí hay fibras eferentes que acompañan justamente a los vasos sanguíneos
para luego tener una distribución subepicárdica, miocárdica y una distribución subendocárdica. Este es un cadáver diseccionado en el anfiteatro y nosotros hemos podido lograr, ¿no?, diseccionar el plexo cardíaco anterior. Esto es la mejor manera de poder entender quizás el efecto parasimpático y el simpático sobre nuestro corazón. Recordemos, el bulbo raquídeo se caracteriza por presencia de núcleos que son propios y entre ellos vamos a encontrar centros que tienen que ver, por ejemplo, el centro parasimpático cardioinhibidora, y también en la parte más anterior encontramos el centro simpático cardioacelerador. Además, a nivel del bulbo nosotros encontramos el núcleo de origen real, sobre todo del décimo par craneal, que es el nervio vago, y además encontraremos a nivel del cuerno lateral de los segmentos torácico y segmentos cervicales, encontramos la porción simpática de esta sustancia gris de la médula espinal, y en la misma empezará justamente los nervios simpáticos. Y vamos a trabajar de la siguiente manera como el nervio vago. En primera instancia hay una interneurona que nace a nivel del centro parasimpático, que es la cardioinhibidora. Finalmente llega al núcleo dorsal del vago. Ahí inicia la primera neurona, que es la neurona preganglionar, que constituyen los nervios cardíacos. Estos finalmente vendrán y alcanzarán sobre todo los ganglios del plexo cardíaco. A partir de ahí nace la segunda neurona postganglionar, que finalmente alcanzarán lo que corresponde los atrios y sobre todo el nodo sinusal y el atrio ventricular, y de esa manera estimulan la liberación de su mediador químico y conduce al corazón de nuestro paciente a que tenga una bradicardia sinusal. ¿Qué ocurre cuando se estimula el centro simpático que está en bulbo? Este envía una información a través de esta interneurona al cuerno lateral, y a partir de ahí nace la primera neurona, que es preganglionar simpático. Constituyen parte de la rama anterior o raíz anterior de los pares raquídeos y llegan justamente a los ganglios que se encuentran a nivel de la columna, que son ganglios de la cadena simpática superior, medio, inferior, y a partir de ella recién nacen las segundas neuronas, que son postganglionares, y estos finalmente vendrán también a terminar sobre el sistema de electroconducción y sobre todo al miocardio de los ventrículos. Y nuestro paciente, a través de su mediador químico que libera, responderá con una taquicardia sinusal. Esto es el efecto tanto del nervio simpático y del parasimpático que nosotros podemos demostrar. Entonces, para terminar, diremos que nuestra actividad eléctrica del corazón ya en fisiología siempre será sinusal, siempre iniciará en el marcapaso natural del corazón, siempre comunicará con el nodo atrioventricular por esos haces, y luego encontraremos el haz atrioventricular, rama derecha, rama izquierda, y finalmente encontramos la distribución subendocárdica. Muy bien, creo que con eso hemos podido hablar, ¿no?, y resumir, explicar este sistema de conducción que es de importancia para nosotros, para conocimiento nuestro, y de ahí las emociones de las personas hacen, ¿no?, que el corazón tenga un
efecto del simpático responden con una taquicardia, y mientras durante el sueño el efecto es más vagal y por lo tanto tiende a disminuir la frecuencia cardíaca. Muchas gracias y buenas noches.